y hoy estoy acompañada por nuestros compañeros Fran Bartolomé y María José Sagrado. Lo que vamos a hacer hoy va a ser centrarnos en responder a muchas de las preguntas que nos habéis hecho, que eran relacionadas con la epidemia en sí, y lo que vamos a estar serán unos 45 minutos, como la semana pasada, y lo que vamos a intentar es, bueno, pues responder a esas dudas que muchos de vosotros tenéis. Volvemos a estar en nuestras casas. Yo estoy aquí en casa en Valencia. Fran está en su casa en Alicante. Mariajo está en Madrid. Hola, Fran y Mariajo. Sabemos que estos días no están siendo fáciles para muchos de vosotros, el confinamiento, la incertidumbre, el sufrimiento de ver a nuestra gente enfermar, pero bueno, muchísima fuerza a todos vosotros. Nos habéis hecho llegar muchísimas preguntas, tanto la semana pasada como esta semana cuando presentamos esta charla, y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues ir agrupando las preguntas e intentar, bueno, pues responder a todas esas dudas que tenéis, y lo vamos a hacer, bueno, pues acompañados por, yo diría que dos compañeros de lujo, ¿no? En este caso. Hemos habilitado también y dejaremos un espacio para que podáis responder o podáis volver a preguntar dudas nuevas que os vayan surgiendo, y podéis hacerlo, bueno, pues en el cuadro de abajo de este chat. Si os parece, vamos a empezar ya, y lo voy a hacer, bueno, pues presentándoos a cada uno de nuestros compañeros. María José Sagrado, ella es enfermera, antropóloga y epidemióloga. Ha trabajado con diversas instituciones como el Instituto Carlos III, la Organización Mundial de la Salud, y desde 2015 es responsable de epidemiología en Médicos Sin Fronteras. Y Fran Bartolomé es médico de familia, ha trabajado durante varios años en urgencias hospitalarias y desde 2010 trabaja con Médicos Sin Fronteras en diferentes países, misiones en terreno, y también ha sido responsable de los proyectos de migración en Médicos Sin Fronteras en Italia, y desde octubre de 2019 es el responsable de medicina de urgencias y de epidemias de Médicos Sin Fronteras España. Yo creo que vamos a empezar, Fran, por ti, con una primera pregunta para que nos compartas qué sabemos del COVID-19 y cómo de peligroso es este virus. Fran, no te oímos. Vale, hemos empezado todos con el mute. Perdona. Bueno, buenas tardes a todos. Deciros que una pequeña primera reseña sería que COVID-19 es el término la terminología que utilizamos para referirnos a la enfermedad. Sin embargo, el virus per se se llama o fue bautizado con el nombre de SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Un poco siguiendo la nomenclatura que se utilizó para otro coronavirus semejante, que era el 1, que ya pues, estuvo presente en otra epidemia previa anteriormente. Pertenece a la familia de los coronavirus, son unos virus que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Algunos de los cuales hacen solo infecciones leves o realmente en niños o en otro tipo de pacientes, y algunos que han sido más peligrosos y que realmente han sido dos de las dos últimas epidemias que han creado alarma a nivel mundial, como fueron el SARS a principios de los años 2000 y más tarde el MERS, que sería el equivalente, se le bautizó por estar más presente en Oriente Medio. En el caso del coronavirus que actualmente está creando esta pandemia, se trata de un modelo, de un subtipo algo menos peligroso que los otros dos. Los otros dos presentaban una letalidad mucho más alta. Si bien es cierto, tenían una transmisión mucho menor, con lo cual provocaron mucha menos mortalidad y carga de enfermedad a nivel mundial. Este virus pues es peligroso en la medida que al estar afectando a muchas personas, por muy baja que sea su mortalidad en general, sigue teniendo un gran impacto. Quiero decir, el 80% de los pacientes se estima que van a padecer un cuadro leve o leve moderado, que no van a precisar ingreso ni tratamientos suplementarios más allá de los síntomas. Sin embargo, entre un 15% y un 20% van a precisar ingresar, y ese
pequeño 5% que incluso podían precisar ingresos en UCI o en unidades de cuidados más avanzadas. De estos, pues un porcentaje acabaría falleciendo, que es un poco lo que estamos viendo en esta epidemia. Luego hablaremos más adelante de factores. Gracias, Fran. Estos son algunos detalles de la enfermedad, pero yo creo que también nos gustaría saber un poco más de cómo se contagia. Vemos cómo ha ido pasando por diferentes países. Se habla de, bueno, del impacto, de la importancia de la globalización. Así que como epidemióloga, una epidemióloga que básicamente lo que estudia es la distribución de las enfermedades en la población, Mariajo, ¿qué nos puedes contar y compartir sobre el contagio y la epidemiología del COVID-19? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos los que nos acompañáis esta tarde. Bueno, pues en principio lo que sabemos hasta ahora es que el día 31 de diciembre la Comisión Municipal de Sanidad de Wuhan, que está en la provincia de Hubei, en China, informó sobre un grupo de 27 casos de una neumonía que era de origen desconocido, pero que tenían una fuente de exposición común, que como todos habéis oído ya, era el mercado de Wuhan. De estos 27 casos, 7 de ellos eran casos graves. Sabemos que ya de forma retrospectiva que el inicio de síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre y que el 7 de enero se identifica el agente causal, como ha comentado mi compañero Fran, que es siendo un virus de la familia Coronaviridae, bautizado como SARS-CoV-2. El 11 de marzo la OMS lo declara pandemia mundial a la epidemia de SARS-CoV-2 y desde el inicio de la epidemia hasta fecha de ayer, que de los datos de la Organización Mundial de la Salud, se han notificado más de 2,5 millones de la enfermedad, ha afectado a todas las regiones del mundo. Y hay más de 175.000 muertos notificados. La mitad de estos casos han sido reportados en la región europea. Que diferenciar la región europea de la Unión Europea. Hablamos de la región europea de la Organización Mundial de la Salud. En la región de las Américas se han notificado 1 millón de casos, casi 1 millón de casos. En la región Mediterráneo del Este más de unos 144.000 casos, en el Pacífico, en la región del Pacífico unos 137.000 casos, en el sudeste asiático unos 36.000 casos y en África hasta ahora unos 16.000 casos. Por tanto, es una pandemia que está afectando al conjunto de la totalidad del territorio mundial. ¿Cómo se ha ido expandiendo? Pues como mi compañero comentaba, el hecho de ser una enfermedad que el 80% de las personas la pasaremos de una forma leve o asintomática, convierte a SARS-CoV en el virus, digamos, perfecto, ¿no? Porque al tener una poca letalidad, las personas se pueden mover y entonces pueden ir transmitiendo de alguna manera el virus sin que lo detectemos a tiempo nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica. Gracias, Mariajo. Muchas de las, bueno, yo os cuento que ya somos más de 800 personas conectadas en esta segunda charla COVID de Médicos Sin Fronteras para todos vosotros socios y colaboradores. Y ahora sí que me gustaría volver a ti, a Fran, para que nos compartieses un poco, bueno, pues cuáles son los síntomas principales y diferentes bueno, pues grupos de riesgo, que es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del COVID-19. Vale, bueno, como estábamos comentando, pues es una enfermedad que ahora se transmite de persona a persona, ¿de acuerdo? Pues como todos sabéis, ¿no? A través de contacto, a través de gotitas respiratorias que llegan habitualmente a menos de 1 metro, 1,5 metros, ¿de acuerdo? Y que se quedan a veces suspendidas en el aire, a veces en los objetos, y es de esta forma en la que nos contagiamos. Entonces, una vez nos hemos contagiado, ¿qué es lo que pasa? Pues se emprende ahí una batalla entre el virus y el organismo en la que se puede producir a partir del 5º o 6º día de haberte infectado. Normalmente es cuando se comienza con los síntomas. Hay gente que empieza antes, hay gente que empieza más tarde, ¿de acuerdo? Hay un porcentaje muy alto de personas que no los desarrollarán porque el sistema inmune del propio organismo gana esa pequeña batalla y hace que no se desarrolle una enfermedad más florida.
Cuando desarrollamos síntomas que vamos a tener, pues los típicos síntomas de una infección viral, fiebre, malestar general, tos, mucosidad, ¿de acuerdo? Y menos frecuentemente que, por ejemplo, con otros virus, pues también podemos tener diarrea, también podemos tener alteraciones olfativas, también podemos tener otro tipo de síntomas. Podemos tener síntomas en cualquier parte del organismo porque es un virus que puede afectar a cualquier parte, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es importante saberlo, que no solo es tener fiebre o no solo es tener tos, muchas veces puedes tener otro tipo de síntomas, pero habitualmente y lo más frecuente es que haya fiebre, que haya tos o que haya dificultad respiratoria, ¿vale? ¿Esto en qué puede afectar a las personas? Pues un porcentaje determinado, como he dicho, cerca del 20%, hace que el virus avanza más en el organismo en la batalla y afecta de una manera más intensa, provocando la insuficiencia de algunos de los órganos, como pueden ser los pulmones, como pueden ser los riñones o otro tipo de órganos. ¿Esto a quién afecta más? Y esto es a lo que llamamos grupos de riesgo. Pues esto puede afectar más, sobre todo, de cara a que puedan desarrollar formas más severas a personas con enfermedad cardiovascular, a personas con hipertensión, diabetes, problemas de inmunidad o que toman tratamientos crónicos, o personas que tienen cáncer. A las embarazadas no parece que esto esté afectando más con los datos que tenemos, ¿vale? Y luego se ha visto, pues, lógicamente, con la edad, de acuerdo, aumenta el riesgo de que desarrolle formas severas y de que desarrolle formas fatales, ¿vale? Se ha visto que los varones y mayores de 80 años son el grupo que más letalidad está teniendo, ¿vale? Los tratamientos que tenemos para combatir este virus, de momento, se basan simplemente en lo que llamamos tratamiento de los síntomas, ¿vale? Y cuando que es tratar la fiebre, tratar la tos, tratar la mucosidad con agua, etcétera, etcétera. Y a las personas que ingresan en el hospital, el tratamiento sería, pues, tratamiento que se llama de soporte, con fluidos de una manera no muy agresiva, con el oxígeno, con otras medidas más de oxígeno y luego con otro tipo de fármacos que los médicos van administrando en función de otras cosas, como pueden ser antibióticos para tratar sobreinfecciones. Hasta el momento actual y lamentablemente no sabemos de ningún fármaco que tenga una efectividad comprobada contra el coronavirus. Existen muchas pruebas, existen muchos fármacos que están en la recta de salida para ser estudiados, o muchos están estudiando, pero aún lamentablemente no tenemos los resultados, por lo que no podemos decir este fármaco es un antiviral para el COVID. Gracias, Fran. Yo creo que de ahí también un poco ese hecho de no tener un tratamiento, bueno, pues la importancia de otras medidas que se tienen que tomar, y muchas de ellas, bueno, pues las estamos viviendo en persona, como puede ser el hecho del confinamiento. Maríajo, ¿nos puedes explicar un poco las razones detrás de algunas de estas medidas y otras medidas que se están tomando? Pues bueno, en principio, dependiendo del estadio de la epidemia en el que un país o una región se encuentre, puede tomar unas medidas u otras, ¿no? En el caso, si nos encontramos en un estadio muy inicial de la epidemia, donde hay muy poquitos casos, tenemos que ser de alguna manera, muy exhaustivos en el seguimiento de los contactos y de los contactos de las personas que hayan podido estar en contacto con un caso, ser muy exhaustivos, seguirles, detectarles enfermedad de forma temprana, testearles de forma temprana. Y sería una medida muy eficaz. Lo que pasa es que esta medida precisa de muchísimos recursos. Entonces, en el momento que hay una gran circulación del virus en muchísima población, la única medida actualmente que sabemos que funciona, porque funcionó en la ciudad de Wuhan, es el meter a las personas en casa, ¿no? El confinamiento, la medida de quédate en casa, que además es una medida también muy solidaria, ¿no? Para no contagiar a los demás. Y hemos visto que es una medida eficaz, que a diferencia de otros brotes donde nos encontramos que tenemos medidas o tratamientos no solo farmacológicos, sino también vacunas, como puede ser un brote de sarampión en muchos de los contextos donde nosotros en Médicos Sin Fronteras trabajamos. Cuando nos encontramos ante un brote de sarampión en un campo de refugiados, podemos aplicar una vacunación, o en otro tipo de enfermedades podemos dar alguna profilaxis a los contactos, pero en este caso la única manera que tenemos es, sobre todo cuando la transmisión es muy alta, es meter a las personas en casa, el estar confinados, términos que ya son muy familiares para todos nosotros, el estar confinados en casa
para evitar principalmente la saturación de los hospitales, que hemos visto unas semanas atrás la gran saturación de los hospitales en nuestro contexto, y también para evitar la saturación de las UBIs, ¿no? Por la gravedad que comentaba antes Fran, ese porcentaje que pasa la enfermedad de forma grave, si lo pasan todos juntos, el sistema sanitario se queda sin capacidad de respuesta. Entonces, la medida es metemos a la gente en casa y que la gente no se contagie para que nuestro sistema pueda dar respuesta a aquellos grupos de riesgo que sabemos que van a sufrir la enfermedad de una manera mucho más dura que otras personas, ¿no? Y puedan ser curados en nuestros centros de atención sanitarios. Gracias a Mariajo. También nos han llegado preguntas relacionadas con cómo nos podemos proteger cada uno de nosotros, y eso entra, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con el uso de las mascarillas, ¿no? Y ahora, Fran, si nos puedes explicar un poco y también las diferencias que hay cuando hablamos de bueno, pues personas de la calle a personas, por ejemplo, de personal sanitario, ¿no? El uso de mascarillas. Bueno, esto nos daría para otra sesión entera, que es posible que haga falta hacer en algún momento, dada la cantidad de confusión y de informaciones contradictorias que a veces hay, ¿no? Es fundamental protegerse y saber para qué sirve para cada medida de protección a nivel individual. Igual que Mariajo ha hablado de nivel colectivo, a nivel individual, ¿qué podemos hacer? Pues como personas individuales es fundamental el mantener la higiene de manos, la higiene respiratoria, como se decía, para toser, pues siempre ponerse un pañuelo o el brazo delante para intentar no expulsar estas gotitas que decíamos que es la forma de transmitirse del virus. Mantener limpias pantallas, teclados de ordenador, pantallas de móviles, etcétera, etcétera, sobre todo si se comparten entre personas que tienen síntomas, ¿de acuerdo? Todos pensamos, bueno, pues te pones una mascarilla y ya está. Esto es más complicado que eso, ¿de acuerdo? Porque las medidas de una forma individual no van a parar esto. No por ponernos una mascarilla se va a acabar, igual que no solo si nos lavamos las manos pero no tomamos otras medidas se va a acabar, ¿vale? Entonces ese es el primer mensaje fundamental. Otro mensaje fundamental es el personal sanitario que está expuesto. Es la primera línea de batalla, son gente que está expuesta y que al mismo tiempo pueden actuar de cadena de transmisión con enfermos que pueden estar inmunocomprometidos o con algún problema de salud y a los que podemos contagiar. Entonces, es prioritario que todo el personal sanitario disponga de equipos de protección individual adecuados según el nivel donde trabajen, especialmente la gente de urgencias, las gentes de UCI, ¿de acuerdo? La gente que está trabajando con pacientes a riesgo. Es fundamental que esta gente se pueda proteger, primero, para protegerse ellos mismos y segundo, para evitar transmitirlo. Y si no tenemos trabajadores sanitarios, va a estar complicado que podamos defenderlo. Médicos Sin Fronteras, junto con otras organizaciones, ha hecho hincapié en esto, intentando invitar al gobierno a que haga un esfuerzo máximo para conseguir que tengamos todo el personal sanitario esté protegido, ¿de acuerdo? Y yo desde aquí también animo a quien tenga influencia en esto, por favor, ¿de acuerdo? Que esté el material adecuado, el material de calidad y para cada nivel de protección necesario en cada lugar. Para la gente en general, las mascarillas, como he dicho, a nivel de protección, lo que hace la mascarilla es que evita que tú vayas repartiendo gotitas a otras personas, ¿vale? Ese es el mecanismo fundamental, por lo que hace es que evita que seas tú el que pueda infectar otras superficies o otras personas, ¿de acuerdo? Esto, en nivel de pandemia, si todos nos la ponemos, teóricamente disminuiría la cantidad de transmisión que puede haber, ¿vale? Es cierto que no es lo mismo una mascarilla médica, que llamamos, a una mascarilla higiénica, que tiene menos nivel de capacidad. Pero, sin embargo, a pesar de no haber evidencia que su uso disminuya la transmisión, ¿vale? Sí que se sugiere que puede ser una medida a implementar de cara a estas medidas de desescalada que están llamando. Siempre acompañada de lavado de manos, higiene, etcétera. Gracias, Fran. De hecho, lo que has mencionado este ha sido un tema que a Médicos Sin Fronteras nos ha preocupado, y hace unos días enviamos una carta al Gobierno que, junto con Amnistía Internacional, bueno, pues pidiendo esta necesidad de protección del personal sanitario, ¿no? Y en esta carta también mencionábamos, y es el tema que me gustaría enlazar ahora y invitarte a Mariajo, y es todo lo que tiene que ver con los tests, ¿no? Hay muchísimas preguntas, yo creo que casi nos estamos convirtiendo en expertos de diferentes tests. Si nos puedes aclarar un poco cuáles son los principales tipos que hay y para qué son útiles cada uno de ellos. Bueno, los famosos test, ¿no? Pues sí, hay
A día de hoy tenemos el mejor, ¿no? Digamos que sería la famosa PCR en tiempo real, que lo que hace es detectar directamente el virus. Nosotros esto, cuando un test es muy bueno, en medicina lo denominamos el gold standard, y lo que hace es la detección directa del virus. Pero hay que tener en cuenta que es un test que precisa de personal muy especializado para realizarlo. Por tanto, a veces es complicado que haya todas estas personas especializadas, además de una maquinaria, además que requiere una maquinaria compleja, y es un test que lo que hace es detectar directamente el virus. Después habría otros test, que lo que nosotros denominamos técnicas de inmunoensayo, que como sabéis, como ha explicado antes mi compañero, bueno, nuestro organismo se infecta y lucha, ¿no?, por salir de la infección, y se produce lo que nosotros llamamos una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, hay un tipo de test que detectan antígeno y hay un tipo de test que detectan anticuerpos. De momento, estos test no son del todo buenos como lo buenos que son la PCR en tiempo real, pero sí pueden ser útiles para estrategia de cribado en ciertas zonas, o en instituciones cerradas, por ejemplo, o en campos de refugiados, y también los test de anticuerpos pueden ser muy útiles para saber cuántas personas han pasado la enfermedad, qué proporción de personas que eran susceptibles se han enfrentado al virus y han generado anticuerpos frente al COVID, al COVID-2, frente a la enfermedad COVID. Y estos serían los tres tipos de test que actualmente tenemos disponibles, sabiendo que el mejor de momento y a día de hoy es la PCR en tiempo real. Bueno, gracias a María José. Nos está acabando el tiempo que habíamos identificado para todas estas cuestiones, pero a mí sí que me gustaría tratar un tema, y es un tema también que hemos recibido muchísimas preguntas y de alguna manera preocupaciones de la gente, y es todo lo que tiene que ver con la inmunidad, ¿no? El hecho de haber tenido ya la enfermedad hace que seas inmune, o qué es lo que nos puedes compartir, Fran, en este tema en concreto. Bueno, pues fundamentalmente que estamos ante una epidemia que está haciendo avanzar la ciencia en tiempo récord, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de desarrollo de fármacos como de conocimiento. Nos está desafiando un poco en eso. ¿Qué podemos decir de la inmunidad? Pues nos pasa un poco como con otras cosas de la enfermedad. Sabemos, pero todavía nos queda mucho por aprender. ¿Sabemos cosas importantes? Sí, sabemos que genera anticuerpos. Como hemos comentado antes, los anticuerpos es una cosa que genera el organismo para defenderse de los microorganismos que lo atacan, ¿de acuerdo? Y esto normalmente se puede generar anticuerpos de memoria que se quedan en el organismo durante toda la vida, como puede pasar con el sarampión, una vez lo has pasado, una vez te has vacunado, o hay veces que no pasa igual con otras enfermedades, ¿de acuerdo? Por eso hay que volverse a vacunar o por eso la puedes volver a pasar. ¿De acuerdo? En el caso del coronavirus, sabemos que se generan estos anticuerpos, lo cual es importante. Sabemos que estos anticuerpos forman parte de la batalla y la victoria contra el virus en la gente que lo supera, lo cual quiere decir que son anticuerpos útiles, ¿de acuerdo? Lo que no sabemos es cuánto tiempo van a durar ni si esto se va a producir este efecto memoria que vayamos a lo largo de los próximos meses o años, nos vaya a proteger de volvernos a infectar de este coronavirus, ¿de acuerdo? Estamos investigándolo, pero a día de hoy todavía estamos un poco en los inicios del conocimiento en este área. No, sí, yo creo que además, como decías, estamos en el principio del conocimiento en este área, y yo creo que también hay un tema que es, digamos, otro de los temas estrellas y donde vamos a ver qué pasa, y es la solución que se plantea a futuro para acabar con esta pandemia, es que exista una vacuna, ¿no? ¿Dónde estamos ahora mismo con esto, y qué es lo importante cuando hablamos del desarrollo y luego la vacunación a toda la población, Fran? Bueno, aquí hay muchas cosas que podríamos estar horas. Así, para hacerlo muy rapidito, os puedo decir, a nivel de vacunas, todavía no hay ninguna vacuna desarrollada que se pueda implementar para responder a la vacuna. Estamos todavía en la fase de ensayos. Esto es normal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con el ébola, en la epidemia de 2014-2015, se empezó a implementar una vacuna, también se tardó su tiempo, pero una vacuna que ya se estaba estudiando previamente. Existían estos modelos de vacuna que estaban estudiando, y entonces se tomó de ahí para implementar. Este bicho lo hemos descubierto hace 4 meses, con lo cual todo ha empezado desde ahí, ¿de acuerdo? Por eso es
tan difícil un poco avanzar tan rápido como queremos. Aún así, las previsiones de que en 6, 12 meses empiezan a haber cosas que puedan ser interesantes. Al mismo tiempo sabremos si se genera inmunidad, lo cual es útil para la vacuna, porque si no se genera inmunidad, quiero decir, la vacuna tampoco sería la herramienta más importante en la lucha contra el virus, ¿no? Y luego la otra cosa que también me gustaría resaltar es que, como todo, como hemos hablado de los tratamientos, como hemos hablado de los test, de las mascarillas y las vacunas, yo creo que es fundamental que si esto se consigue desarrollar, que esté disponible para todo el mundo, porque nosotros, entre comillas, somos muy privilegiados, pero en otras áreas donde trabaja Médicos Sin Fronteras, es cierto que es fundamental que estas cosas lleguen a precios asequibles, en cantidades y en calidad adecuadas, ¿no? En países africanos, en el sudeste asiático, en zonas de Latinoamérica, donde realmente el virus también va a estar presente y va a ser mucho más complicado que tengan laboratorios para desarrollar, empresas para producir mascarillas, que tengan acceso a estas vacunas. Por eso yo creo que es muy importante esto. Gracias, Fran. Desde luego ese es un tema que desde Médicos Sin Fronteras, igual que hemos pensado la necesidad de acercar y hacer accesible todos esos tratamientos para las enfermedades que tratamos, en este caso seguro que va a ser uno de los temas de los que vamos a estar pidiendo y insistiendo para que no se olvide que el acceso debe ser universal, ¿no? Llevamos ya media hora en esta charla y más de 900 personas conectadas, esta segunda charla COVID para los socios y colaboradores de Médicos Sin Fronteras, y ahora es el momento de pasar a responder esas preguntas que nos han ido llegando durante esta media hora. Y a mí me gustaría, con una primera pregunta para Mariajo, que nos la envía Cristina Martínez y que nos pregunta cuál podría ser la razón de que en la península haya comunidades con un porcentaje de contagios de habitantes muy, muy alto, como La Rioja, Navarra, País Vasco o Madrid, y haya otras bajo comparativamente, como puede ser Murcia, Asturias o la Comunidad Valenciana. Si nos puedes explicar un poco esa distribución. Pues muchas gracias, Cristina, por tu pregunta. Es muy interesante. Hay muchas razones, hay diferentes razones, entre otras, como he explicado anteriormente, también es el momento en el que se implementan las medidas de contención del virus, son clave. Una ciudad como Madrid, ¿no? que es la capital que es una capital europea que recibe que tiene muchísimo tránsito internacional de personas y que además es una ciudad con una gran densidad de población, y que cuando se detectó o cuando se detecta el virus ya había muchas personas contagiadas, entonces el brote fue muchísimo más explosivo que en otras regiones. En La Rioja sí que sabemos claramente que hubo eventos que es lo que nosotros llamamos supereventos, ¿no? Eventos supertransmisores que se produjo en La Rioja. Y luego el confinamiento más temprano en algunas zonas de España muy probablemente ha hecho que la epidemia avance más lenta, no que no avance, porque avanzar ha avanzado, pero que avance más lenta que en otras regiones donde hay más población, y también puede indicar que puede haber algún factor climático que haga que avance más lenta también la epidemia. Sí que va a avanzar, porque hay una cosa clave que le ha explicado mi compañero antes, y es que no tenemos inmunidad, pero avanzará más despacito, ¿no? Y también puede que algunos hábitos de vida relacionados con cómo se comporta la sociedad en determinadas regiones puedan estar influyendo. Aunque esto, parece que en España es un comportamiento muy homogéneo, ¿no? El que tiene la sociedad española. Solo quizá porque nos ha llegado otra pregunta que yo creo que está también relacionada con este mismo tema, Mariajo, y es, nos preguntan que se espera que el virus se comporte de manera estacional y vuelva a afectarnos cada año. ¿Existe alguna similitud como la gripe o qué podrías compartirnos en este tema? Pues a día de hoy no lo sabemos esto. Sí que todo indica y todo parece que el virus pueda quedarse
entre nosotros y que vayamos teniendo diferentes y que se comporte con lo que nosotros llamamos un patrón estacional, ¿no? Las enfermedades como la gripe se comportan con patrones estacionales donde hay más casos en invierno y menos en verano, motivado por la temperatura y la humedad, pero también por el modo de vida que tiene la población, ¿no? En invierno estamos más en casa, estamos menos al aire libre, entonces motivado por esto. Entonces sí que todo indica que si no conseguimos acabar en la totalidad con el virus, que con el gran nivel de transmisión que hay en este momento en todo el mundo parece bastante improbable y en ausencia de una vacuna, pues sí que es muy probable que el virus se quede de forma estacional y que vayamos viendo picos a lo largo de picos estacionales a lo largo del año. Pero gracias. Ya te digo que de momento no hay una respuesta certera o 100% efectiva. Seguimos aprendiendo. Como dice Fran, seguimos aprendiendo. Y Fran, también nos ha hecho otra pregunta Irene, que nos la pregunta desde YouTube, y es ¿por qué a los niños apenas les afecta esta enfermedad? Bueno, pues eso es lo que nos encantaría saber, ¿de acuerdo? Todavía no está muy claro los motivos, ¿de acuerdo? Hay muchas teorías, con lo cual lo más importante es, a día de hoy no está del todo claro. Uno de los motivos principales puede ser que no se lo estamos diagnosticando, ¿de acuerdo? Los niños tienen catarros y en los niños la forma de manifestarse este virus es como la de cualquier otro catarro, como norma general, ¿de acuerdo? La mortalidad y el número de niños ingresados es bajísimo. Entonces, eso puede ser uno de los factores que haga que igual es que no lo estamos detectando, no que les afecte menos, ¿no? Otras teorías sobre la inmadurez del sistema inmune, etcétera, etcétera, que hacen que a lo mejor no responda tanto al virus porque hay un componente que están la gente haciendo teorías sobre que hay un componente de la respuesta inmunológica excesiva, ¿no? de la respuesta de defensa del organismo excesiva, que hace que sea un poco que se desarrollen las formas más severas y en los niños no está tan desarrollado el sistema inmune. Pero estos son teorías, así que yo de momento sigo en el seguimos aprendiendo y no está... Tenemos esa suerte, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que sí que sería interesante saber con los niños es qué papel juegan en la transmisión, porque en otras enfermedades, como todos los que tenéis niños o sobrinos sabéis, son papel fundamental en que todos cojamos diarreas, catarros, etcétera, etcétera. En el coronavirus todavía no está muy claro cuánto de eficaces son para transmitir la enfermedad. Yeah. Hay también muchas de las preguntas que nos han llegado que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la desinfección, ¿no? Por ejemplo, Paola de la Marta nos pregunta si extremamos tanto la limpieza en todos los aspectos, ¿no estamos más expuestos a padecer los efectos de cualquier otro virus o bacteria? Esta supongo que para ti, Fran. No, la respuesta corta es no. La respuesta más larga la podría dar mi compañera Ana o mi compañera Maite de agua y saneamiento, de control de infecciones, ¿de acuerdo? En principio, las medidas que hay que aplicar para este virus serían las que habría que aplicar de manera estándar, ¿de acuerdo? Siempre tendríamos que estar haciendo estas cosas como norma general y sobre todo cuando hay una infección en casa. Cuando alguien tiene gripe, no compartir objetos, ¿de acuerdo? La higiene respiratoria, lavado de manos, etcétera. Para este virus sería parecido, ¿de acuerdo? No hay que vivir, no estamos creando una burbuja que hace que lo estemos más expuestos a otros virus, todo lo contrario. Nos estamos protegiendo porque del mismo modo que se transmite se transmite la gripe y se transmiten otros muchos virus. O sea que estamos previniendo para todos ellos. Gracias, Fran. También nos han preguntado si Jaime Ríos nos pregunta si hay realmente diferentes cepas de este virus. No sé si Mariajo o Fran preferís contestar a esta pregunta de las cepas de este virus. Como queráis. Mariajo, adelante. Es una muy buena pregunta. Sí que sabemos que hay. Sí que sabemos que hay tres grandes cadenas, ¿no? del virus. De hecho, hace poquito ha salido un artículo muy interesante sobre la secuenciación genética de este virus en nuestro país y sí que hay tres grandes cadenas, ¿no? de este virus, tres grandes cepas. Lo que nos puedas por saber.
como Maríajo dice, la parte más epidemiológica, nos queda por saber la parte clínica, qué significación tiene. Una cepa es más infecciosa que otra, se transmite más que otra, hace casos más severos que otro, es un poco la parte que nos queda por aprender y que nos puede ayudar a entender mejor la enfermedad. Gracias. A nosotros, a los epidemiólogos, nos ayuda a entender cómo ha entrado esto, ¿no? Cómo ha entrado el virus en un contexto. Hay también una pregunta que nos ha llegado de Sonia, y esta yo creo que nos lleva a los contextos clásicos de intervención de Médicos Sin Fronteras. Estamos hablando de países con sistemas sanitarios, bueno, pues en muchos casos deficitarios. Entonces, lo que nos pregunta Sonia es ¿cómo podrían garantizarse las medidas de protección del personal médico y la realización de tests en este tipo de contextos? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Va a depender exclusivamente de las organizaciones humanitarias, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras? ¿Qué es lo que está pasando ahora en esos lugares, o que pensamos que va a empezar a pasar en esos lugares donde trabaja Médicos Sin Fronteras? Pues es una excelente pregunta y, como he comentado antes, yo creo que es muy importante no perder un poco el sur, que se diría aquí, ¿no? Sobre todo porque casi todos estos países están en el hemisferio sur. Yo creo que es fundamental no nacionalizar o europeizar este tipo de test, medidas de prevención y control de infecciones, mascarillas, medicamentos o vacunas, y que se quede todo para una población, sino para los demás. A nivel de estos países, la OMS, las ONGs están todas colaborando con los ministerios de salud para intentar que los protocolos y las medidas que están poniendo en marcha, de acuerdo, sean las más adecuadas para dar respuesta al virus según el tipo de escenario en el que se encuentre, si tiene mucha transmisión, poca, etcétera, etcétera. Es cierto que, por ejemplo, pues a nivel de test es muy importante que no pase que estén llegando test que no tengan la calidad adecuada, que eso también nos puede pasar, que llegue equipamiento con baja calidad. Eso es un riesgo que tenemos que intentar pelear porque no ocurra, vigilarlo y denunciarlo cuando ocurra, ¿vale? Porque sí que sería una pena que estuvieran los trabajadores allí expuestos a pacientes con el virus y utilizando mascarillas que no protegen o equipamiento que no les da la protección adecuada. Sí, yo creo que todos tenemos un papel ahí. Sí, vamos, desde Médicos Sin Fronteras, ya lo dijimos la semana pasada en la charla con David Noguera, que más allá de la respuesta que estemos dando aquí en España, bueno, pues es clave el cómo prepararnos y organizarnos para trabajar en todos esos otros países donde va a haber unas necesidades enormes, ¿no? Que en el caso nuestro, bueno, pues gracias a todos estos vosotros, a socios y colaboradores, podéis hacer que nosotros podamos trabajar en todos estos lugares y evaluar las necesidades y llevar allá lo que hace falta, pero desde luego va a ser un problema y un trabajo para los próximos meses de la organización. Hay otra pregunta, yo creo que sobre que volvemos al tema de los tests, es una pregunta bastante concreta, así que te la voy a pasar a ti, Maríajo, y es Óscar Gómez, que nos pregunta si sirve de algo hacer un PCR a las personas que carecen de síntomas. Pues muy buena pregunta también. Bueno, sí que servir sirve, porque sí que hemos visto que en personas asintomáticas se detecta también el virus. Entonces, se detecta de forma temprana en la fase prodrómica de la enfermedad también. Sabemos que lo que nosotros llamamos la fase prodrómica es antes de que se produzcan los síntomas. También sabemos que se puede detectar el virus por la técnica de la PCR. Entonces, sirve para identificar de forma muy precoz los casos. Obviamente necesitas una logística tremenda para poder hacer esto, y necesitas también personal cualificado porque la toma de muestra no es nada fácil, aunque sea meter un tubito por la nariz, no es tan sencillo que la toma de muestra sea correcta y porque no solo influye el laboratorio, sino también cómo se toma esta muestra. Entonces, servir, por supuesto que sirve. Entonces, por esto a los contactos, lo que se puede intentar una vez que cae el pico y ya puedes controlar, ya eres capaz de que tus servicios de salud pública hagan seguimiento de los contactos, sí que es una muy buena medida el hacer test a los contactos de forma precoz para identificar de forma precoz
el virus. Gracias. Y en que esté en el menor tiempo, y que los casos estén en el menor tiempo expulsando el virus al ambiente, ¿no? Entonces ahí ya pues lavado de manos, higiene respiratoria, el aislamiento, el potencial uso de una mascarilla quirúrgica. Gracias, Maríajo. Bueno, estamos acercándonos al final de esta charla COVID, pero a ver, hay una pregunta de Cristina Martínez, y esto te la paso a ti, Fran, porque tiene que ver con lo que nos comentabas antes de la inmunidad, y es: ¿una persona que ha pasado el COVID-19 puede contagiar de nuevo y durante cuánto tiempo sabemos que pueda estar inmunizada? Si se puede contagiar la persona, hasta donde sabemos, en teoría no, si tiene anticuerpos, pero es una de las cosas que necesitamos saber y que lo veremos conforme pase el tiempo, ¿de acuerdo? Y si esta persona puede infectar a otros, si esa es la pregunta, en principio sí, ¿de acuerdo? Hay un periodo que, como decía Maríajo, desde que tú te contagias mientras tienes síntomas, puedes transmitirla. Conforme van pasando los días y van disminuyendo los síntomas, tienes menos capacidad de transmisión. De hecho, cuando te hacen la técnica de PCR, pues se va siendo más difícil encontrar el virus. Y en técnicas que hacen que cuantifican cuánto virus hay en cada momento, se ha visto que conforme van pasando los días, disminuye la cantidad de virus en las secreciones respiratorias altas, con lo cual es menos posible que tú lo transmitas a otras personas. No sé si era la contestación a la pregunta. Sí, vamos, yo creo que es seguro que Cristina se da por respondida. Y vamos a hacer una última pregunta, y yo creo que tiene que ver un poco con todos esos mitos, o de alguna manera incluso hasta bulos, podríamos decir, que hemos estado oyendo en las últimas semanas. A mí sí que me gustaría que aclaraseis un poco algunos de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿es preciso que cada vez que vayamos al supermercado o a la farmacia, nos quitemos la ropa, la lavemos a 60 grados? ¿O hay alguna manera de algunos medicamentos que te puedes tomar y será más difícil que te contagies de la enfermedad? O incluso, bueno, pues el tema de las temperaturas, que seguro que si hace mucho más calor no vamos a tener. ¿Algunos de esos podríais bueno, pues desmitificar algunos de ellos? Bueno, yo creo que ahí el primer punto sería fundamental: cuando tengas dudas, acude a las fuentes fiables. Quiero decir, no entres en sitios web extraños, entra en la página del Ministerio, tiene muchísima información, la página de la OMS, del Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas, el CDC, etcétera. Entonces, os invito a visitar esas webs cuando tengáis una duda, y si no, preguntar a un amigo médico o que sepa de esto, ¿vale? Luego, en cuanto a bulos, pues lo del tema del supermercado, todo esto es cuestión de riesgos. El riesgo cero no existe, ¿de acuerdo? Ya os hemos explicado cómo se transmite. Quiero decir, es cierto que el virus puede permanecer en determinadas superficies durante días, que es lo que han publicado muchos periódicos. No, el virus se mantiene en el cobre durante 4 días. Bueno, si esto es en un laboratorio en condiciones perfectas para el virus. Cuando esto ocurre en una moneda que tú tocas, que tú luego te has lavado las manos, que además te las has lavado con gel hidroalcohólico, luego, quiero decir, posiblemente no sea tan efectivo. Entonces, yo creo que no son medidas que sean lo que más te va a proteger del virus, el que laves toda la compra del supermercado cuando llegues a casa, ¿de acuerdo? Porque ya tendrías que tener mala suerte que alguien haya tosido encima del bote de tomate para que tú lo cojas con la mano y encima te la metas por dentro de la mascarilla y te toques la boca para infectarte, ¿no? No es el mecanismo más frecuente. Los mecanismos más frecuentes de transmisión es espacios cerrados con gente con síntomas, ¿de acuerdo? Que están tosiendo o estornudando y que no se protegen cuando lo hacen, ¿no? Esa es la forma más frecuente, con lo cual esa es la primera que hay que parar. El resto, pues son medidas que vas añadiendo. Si tú te vas a encontrar más seguro, es cierto, lavar la ropa, pues hombre, si tú no estás enfermo, nadie en tu casa está enfermo y no hay nadie con síntomas, no tiene especial sentido. Si tú eres un trabajador sanitario que estás expuesto, pues la ropa de los trabajadores sanitarios la tienen que lavar en determinadas condiciones porque están mucho más expuestos a esas situaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Pero todo es un balance de la cantidad de riesgo que pueda haber. Entonces, hay bulos que se basan en información cierta. Quiero decir que es cierto que existe el posible riesgo, pero no es la forma de transmisión más frecuente, ni mucho menos. Y no se ha demostrado que nadie comprando, por ejemplo, como tú dices, en el supermercado se haya infectado de esa manera. Gracias, Fran. Bueno, estamos llegando ahora sí que ya al final de
esta segunda charla COVID de Médicos Sin Fronteras. Ha habido algunas preguntas que se han quedado sin responder, pero yo espero que os haya aportado todo lo que nos han contado Fran y Mariajo. Vamos a continuar, como os dijimos, con estas charlas y la semana que viene, también teniendo en cuenta todas las preguntas que nos fuisteis diciendo desde que empezamos con este ciclo, la que hemos organizado para la semana que viene es, vamos a hablar del impacto emocional que está teniendo esta epidemia y también de la importancia de la salud mental en los proyectos de Médicos Sin Fronteras. En este caso será el próximo jueves y también será a las 7 de la tarde. Contaremos con la presencia de nuestra compañera Cristina Carreño, que es psiquiatra y es responsable de los proyectos de salud mental en Médicos Sin Fronteras. Os enviaremos los detalles como hemos hecho hasta ahora. Recordaros también, lo hemos mencionado, y es que desde Médicos Sin Fronteras tenemos por un lado una web específica que hemos preparado para el personal sanitario y ahí hay muchísima información que seguramente puede ser útil para muchos de vosotros, y también algunas de esos comentarios y preguntas que nos habéis hecho llegar. Nosotros os recomendamos que si en algún tenéis síntomas o pensáis que podéis estar contagiados, que vayáis a vuestro médico de familia y utilicéis esos teléfonos que en cada una de las comunidades autónomas se han identificado para esta epidemia. Fran, María José, muchísimas gracias por habernos explicado también todos esos detalles de la epidemia. No sé si queréis acabar con algún comentario o algún mensaje a todos nuestros socios y colaboradores. Bueno, sobre todo agradeceros el habernos invitado. Esperamos haber resuelto alguna de las dudas que tenéis. Muchas gracias por el interés. Animaros, como ha dicho Mila, a si os encontráis mal o tenéis alguna duda, hablar con vuestro médico de cabecera o los números habilitados para ello, que para eso están. ¿De acuerdo? Y bueno, hay que aguantar, quedarse en casa, taparse la nariz cuando uno estornuda o tose y Mariajo. Pues yo, igual que mi compañero, seguimos en casa. Muchísimas gracias a todos los que os habéis tomado el tiempo de estar y de acompañarnos. Y luego yo sí quiero dar un último mensaje que creo que en MSF, en Médicos Sin Fronteras, tenemos muy claro, pero es la importancia y ha quedado muy patente gracias a esta, o por culpa más bien de esta epidemia, ¿no? La importancia de que haya sistemas de salud pública, universales, robustos y fuertes, que sean capaces de dar una cobertura universal a la población, ¿no? Y esto nosotros lo tenemos muy claro, pero es muy importante para salvaguardar, ¿no?, la salud de las poblaciones. Muchas gracias a Fran, Mariajo. Bueno, son ya ahora casi las 8. Yo creo que es el momento de dejar lo que estamos haciendo y salir a las ventanas, a los balcones, a aplaudir. Yo creo que, bueno, una vez más, a todas esas personas que se están dejando la piel cada día, y no solo el personal sanitario, que desde luego, sino también aquellos que nos permiten llevar el confinamiento como lo estamos llevando, ¿no? Las personas que trabajan en las tiendas de alimentación, servicios de limpieza, mensajeros, etcétera. Pero sobre todo un fuerte aplauso a todas aquellas personas que están luchando por superar esta enfermedad y aquellas que también ya, por desgracia, nos han dejado. Estamos juntos en esto y juntos saldremos adelante. Seguimos en contacto, nos vemos la semana que viene, cuidaos mucho y un abrazo. Muchas gracias.